Pero sin embargo no podemos dejar de resaltar los inicios de Casa de Reforma y Avivamiento. A propósito de hablar de crecimiento. Cuando aquí se suscitó aquella ocasión, y lo menciono ahora porque usted lo ha mencionado varias veces y ya lo hemos conversado en otras entrevistas, la situación con su padre. Muchos pensaron que Casa de Reforma y Avivamiento llegaba a su final, que la iglesia iba a desaparecer. Sin embargo, la iglesia tiene más de 50 años. 51 cumplió ahora. 51 años y la iglesia está bonita, está grande, está en crecimiento. Como dije ahorita, ya están en el proyecto de construcción de la iglesia. ¿Qué satisfacción siente Isaac Pimentel con ver el antes y el después de Casa de Reforma y Avivamiento? Yo creo que es que sin los procesos, sin las cosas que Dios permite, nosotros no llegaríamos hasta donde estamos. Ni estuviéramos encaminados hacia donde vamos. Todos los procesos son necesarios. Y no te voy a negar que en un momento determinado, cuando sucedió eso, yo era un niño. Yo era un muchacho de... Estaba ajeno de todo eso. Yo era un muchacho de 20 años, 21, 22 años. O sea, yo era un niño. Y nos sorprende todo esto. Y escuché muchas cosas. Vi mucha gente de la que quizás tú podrías esperar, ven, vamos a ayudarte, vamos a estar contigo. Ser todo lo contrario. ¿Tú me entiendes? Pero nos sostuvimos en Dios. Nos sostuvimos en el Señor nos sostuvo, el Señor estuvo a nuestro lado todo el tiempo y pudimos rebasar como iglesia y como familia aquel momento tan amargo. Ahora, yo creo, mi amigo personal, que cuando algo es de Dios, no hay forma de destruirlo. Porque Dios se encarga de Él sostenerlo en el tiempo. Y es lo que yo veo en Casa de Reforma y Avivamiento. Porque es como dices, por lo que pasó en ese momento, aunque el pastor era yo. Porque es bueno que siempre quede claro de que el pastor de la iglesia no era mi papá. Mi papá ya tenía cerca de casi 3 años fuera del pastorado de la iglesia. El que estaba al frente de la congregación éramos nosotros. Pero él era el hombre, él era la persona de influencia. Sí, claro. Ahora, ¿qué acontece? Vivir un momento así que no escuchamos. De todo. Esto hay que cerrarlo, esto es una vergüenza, esto no va para parte. A mí mismo llegaron a pedirme que me mudara de la casa. Wow. Pastores. Que entregara a la iglesia Sí, prácticamente. no, que me fuera. Se fuera. Me fuera. Si tú quieres salvar tu ministerio, Sal de ahí. sal de ahí. Ya. Sí. Desconéctate. Ayuda desde afuera. Wow. ¿Y cuál fue su posición en ese momento? No, yo me quedé. Aquí estoy. Pero lo pensó, sí, voy a hacer caso. Yo, no, firme, se mantuvo. No. Yo no podía negociar la lealtad, la fidelidad a mi papá. Claro. Si él estaba pasando por un momento difícil, ¿qué hijo era yo? Wow. Para salir corriendo. Si yo gocé tu victoria, también voy a estar contigo en tu momento de vergüenza. Claro. Entonces, eso también estableció un principio muy fuerte en mi vida. Yo me considero una persona muy leal, muy amiga. Y ahí está mi papá. Wow. Disfrutando. Y hoy en día es una bendición a la casa que yo pastoreo. Una bendición. No se pierde un culto. No se pierde un culto. Es mi maestro de escuela bíblica. Tiene 82 años. Tiene la mejor asistencia a la iglesia. Siempre está ahí. Es una persona muy querida y muy amada en la congregación. Allá cuando yo llego, todo el mundo buscándolo. Lo ayudan a sentarse. O sea, es un cariño, un amor que se tiene hacia él. A propósito, ¿cuál es su nivel de entrega, de esa cercanía con su papá? No, yo soy muy cercano a papi, pero muy cercano. Mi papá y yo nos vemos todos los días, nos lo vivimos juntos. Yo no me he querido mudar de la casa. Y si me mudo, me lo llevo.
Sí, él lo sabe, ya lo hemos hablado. El día que yo salga de la casa me llevo a mi papá. Wow. Me llevo a mi papá, yo me encargo de mi papá. Porque es que mi papá es una bendición en todo el sentido de la palabra, mi vida. Y yo siempre le he dicho a él que mientras Dios me ayude, a él nunca le va a faltar nada, humanamente hablando. Wow. Yo soy el que sostengo mi casa. De parte de un hijo. Yo soy el que sostengo mi casa de todo. De todo, de todo, de todo. Ah, Dios me ha bendecido para yo bendecir mi casa. Y este ministerio que fue llamado por Dios, fue formado por Él. Wow. Entonces, El nivel de honra importante de un hijo hacia un padre, y eso es lo que estamos viendo en usted. Mucha gente que no valoran esos niveles, y mire cómo habla un hombre ya formado, un hombre no avanzado en edad, porque él es joven todavía, ¿verdad? Usted está ya en la media naranja, ya usted está por ahí cerca, pero el hombre está, que por lo regular ya a esa edad, el hombre lo que piensa en cualquier momento me independizo y vengo y visito a mi papá. No, pero ya como dice, me lo llevo conmigo, y eso realmente es digno de admirar. Pero también, hablando de su padre, yo le voy a ir mostrando algunas imágenes, que quiero que me hable de estas imágenes. Si yo le muestro esta imagen, ¿qué usted me puede decir de esa imagen y qué atesora de ella? esa es mi madre. Sí. Esa es mi madre. Y yo soy el que ella está cargando ahí. Sí. Mi ¿Qué madre, significó su madre en su vida? demasiado. Que hay que decirlo que a los 9 años de edad fue que Ella ya murió partió. con 9 años, cuando yo tenía 9 años. Mi mamá fue una gran mujer de Dios y dejó un gran legado, aunque murió joven. Todavía yo visito congregaciones aquí en San Pedro de Macorís y hay mujeres que me hablan de ella, que la conocieron. Por ejemplo, la pastora de la Cuarta Asamblea de Dios, Monte de Sión. Casi siempre que ella me ve, me dice, yo conocí a tu madre era una mujer de Dios. Y así, un grupo de pastoras de la ciudad y pastores de la ciudad, cuando me hablan de ella, gente que la conoció, gente que compartió con ella, el testimonio de ella en el sector, el testimonio de la gente que estuvo cerca de ella. Era una mujer muy bien formada, media estricta. Yo te voy a dar un dato. ¿Recuerda muchas cosas de ella? Yo recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, mi mamá no permitía que un hombre estuviera en mi casa si mi papá no estaba. Yo llegué a ver pastores, que te puedo mencionar nombre, ir a mi casa y tener que esperar a mi papá en la calle. Mi mamá no le daba el acceso. Y ella se lo decía, cuando Fran no está aquí, yo no permito otro hombre en la casa. Era de esa mujer así, Radical. formada así. Durante los años de mi mamá, mi papá nunca pudo poner una televisión en la casa. Que no, ¿y por qué? Porque ella estaba enseñada por Gigi Ávila. Ok. Ella se quedó con los primeros mensajes de Gigi Ávila de que la Cajón del televisión diablo. era el cajón del diablo. Y no, sí, porque ella en su adentro era de esas mujeres conservadoras. Ella era una cristiana conservadora, venida de un campo de Atomayor. Entonces, era de esa línea. Y claro, en ese entonces era el común. Sí, claro. Era el común. Sí. Estamos hablando de casi 40 años atrás. Casi 40 años atrás. Cuando mi mamá murió, yo tenía 9 años. Oye. ¿Me entiendes? Estamos hablando de casi 40 años. Entonces, Era el evangelio de ese entonces. Todo el mundo era así prácticamente. era lo que se vivía. Sí, claro. Y mi madre era una mujer muy de Dios, muy entregada a la obra, que el Señor determinó llevársela joven. Pues mi mamá parte de esta tierra con 16 años. Ah, jovencito. Con 26 años, 26. perdón. Con 26 años. Muy joven. Es que mi mamá parte de esta tierra. ¿Qué más extraña Isaac Pimentel de no tener su madre de tan temprana edad, 9 años? ¿Qué se puede extrañar? Durante un tiempo, yo lloré a mi madre en secreto. Yo me trancaba y lloraba. Todavía con 11, 12, 13 años. Yo lloraba cuando la recordaba, porque me hacía falta.
Y al día de hoy me hace falta. O sea, cuando yo la recuerdo, digo, wow, mi madre. Y siempre se dijo que yo era su hijo favorito. Sí. Su hijo favorito. Recuerdo una vez, mira, mi madre muere producto de un tumor. Wow. Y cuando a mi madre la operan, la trajeron de la capital a San Pedro. Ella no se podía parar de la cama. A mi mamá le abrieron la cabeza y le introdujeron un tubo en la parte de atrás para drenar el líquido cefalorraquídeo. Y eso le causaba mucho dolor, mucha molestia. Y cuando una noche después de un culto mi padre me envió a un colmado cercano, a mi mamá no le gustó. Y cuando yo llegué a la casa, ella estaba parada en la puerta de la casa esperando que yo llegara. Y cuando yo entré, ella le dijo a mi papá, te he dicho que no me mande a mi hijo de noche a la calle, no me gusta. O sea, ella sacó fuerza para proteger. La preocupación de que yo estaba en la calle la levantó de la cama. Wow. Mi mamá era de ese tipo de mujer fuerte, de ese tipo de mujer de carácter muy fuerte, muy fuerte. A propósito, ¿a quién se parece más Isaac Pimentel? ¿A ella o a su padre? Yo podría decir que tengo de los dos. Tengo de los dos, porque no te voy a negar, yo tengo mi carácter, pero mi papá también es una persona de un carácter muy fuerte. Y yo fui criado por ambos. Ahora, de quien yo tengo más memoria, obviamente el que se quedó conmigo, claro, el que todavía está vivo, al que yo siempre escuché predicar, enseñar, al que yo vi en la casa, es a mi papá. Sí. Entonces tengo que tener muchas cosas de él. He aprendido mucho, mucho de él. A propósito de hablar de ver y demás, ¿Isaac Pimentel tiene algún favorito que siga en la predicación, que diga, wow, me encanta cómo predica fulanito, o mi norte a seguir es ser como fue fulanito, o no? Mi papá. Sí, mira, cuando yo comienzo a predicar y yo veía a mi papá predicar, yo decía, algún día yo quiero ser como él. Yo quiero que Dios a mí me use como él. Lo admiraba. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es que aún yo lo veo y yo lo admiro. Yo admiro su pasión, su entrega. Andy, mi papá tiene 82 años, sí. Mi papá le han dado 7, 8 derrames cerebrales que le han salido en los últimos estudios que le han hecho. Mi papá tiene dificultad para hablar. Mi papá tiene dificultad para la movilidad. No se mueve. Hay que ayudarlo. Tú lo vas a subir. Tienes que ayudarlo a subir un escalón, a subir en el vehículo. Tienes que ayudarlo. Tienes que asistirlo. Y los lunes, mi papá da doctrina. Él ha puesto como hora las 6:30 de la tarde. A las 4:30 de la tarde él está en la iglesia. Wow, puntual. Sentado. Esperando. Excelente. Quiero seguir mostrándole algunas imágenes de estas personas. A ver, ¿qué usted me dice de ellas? Si las conoce. Y qué tanto han sido, pues, tan influyente su ministerio. Esta imagen que está aquí, ¿qué usted me dice de él? ¿Qué tan influyente ha sido en su ministerio? El pastor Santo Pastor Santana fue el primer pastor que a mí me invitó a predicar. Santo Pastor Santana fue a nuestra congregación, me da una palabra y me llama un tiempecito después y me dice, quiero que vengas a predicar a la congregación. Dios me dijo que te invite a predicar. Y es ahí donde arranca nuestro ministerio. Oficialmente. Wow. Yo tenía 15 años de edad cuando Santo Pastor me invitó a su iglesia a predicar. A él le habló Dios. Santo Pastor a mí nunca me había escuchado predicar. No sabía si yo predicaba.
Dios era el que le había dicho a él que yo era un predicador de la palabra, porque todavía ni yo estaba claro de eso. A tal manera que podrías imaginarte lo nervioso, y no fue una sola noche. Él me dio 3 noches de campaña. Wow. Entonces, ya tú podrías imaginarte lo nervioso que yo fui. O sea, yo no sabía bien ni siquiera qué yo iba a hacer. Wow. Porque era mi primera experiencia. Y en una congregación, él estaba en otro lugar. En ese entonces, cuando yo le fui a predicar, que era, creo que antes de eso era como una discoteca, era un bar, algo así. Y ellos trabajaron y lo consiguieron para la iglesia y se mudaron a donde están ahora. Sí. Pero Santo Pastor Santana ha sido una bendición a mi vida y un amigo de la familia. Wow. Sí, ha sido un amigo de la familia. Ha sido de los pastores que han llegado en los momentos que tienen que llegar. Hablando de amigos, me consta su amistad con este. ¿Qué usted me dice de él? Abel Zorrilla. El pastor Abel Zorrilla y yo nos conocemos en la capital, siendo él un jovencito y yo otro. Yo predicando el evangelio, me conecto con él. Él me ve, él dice, lo ha dicho allá en la congregación, yo quiero predicar como él. Wow. Y formamos un vínculo de amistad. Yo quiero estar cerca de él. Y cuando se acercó, se dio cuenta que yo era una persona muy asequible, o sea, muy fácil de tratar. Y los primeros vínculos que tuvimos Abelito y yo es que nos llamábamos de madrugada para orar. Wow. Poníamos los teléfonos en altavoz, él en su casa, yo en la mía, y nos bajábamos a orar, yo escuchándole él y él escuchándome a mí. Wow. Sí. Este predicador emblemático de la República Dominicana, que también me consta porque veo que usted hace mención de él y también lo ha invitado a su iglesia. Carlos Vicente Barranco. Barranco es una bendición. Yo conozco a Barranco siendo un adolescente, antes de yo comenzar a predicar. Wow. Barranco vino a una campaña aquí a San Pedro. Yo tendría para eso que 12 o 13 años. Y mi papá me llevó a la campaña. Y ahí comencé yo a ver a este hombre sanando enfermos, que personas con hernias, con quites, paralíticos levantándose de silla de ruedas. Eso me creó un impacto a mí. Porque en la iglesia que yo vi, o sea, donde yo estaba, yo veía mucho movimiento del espíritu, liberación, que todo aquello, pero no ese tipo de milagro. Oye, cuando yo veo a este hombre fluir en esa dimensión de los milagros, a mí me impactó. Y desde ese momento, ese ministerio fue de mucha influencia para mi vida. A tal manera que yo trato, y hace muchos años, de traerlo a la casa, aunque sea una vez por año. Sí. Ya él te ha invitado este año. Sí, ya lo voy a traer en los próximos meses. Tremendo. Tengo otro personaje aquí de la predicación. Tal vez no, obviamente... tal vez no tuvo la oportunidad de estar cerca, pero es un referente en cuanto al pastorado, el evangelismo y un hombre de Dios. ¿Qué pudiera usted decir acerca de este personaje y si influyó algo en Isaac Pimentel de hoy? Gigi Ávila. Que lo mencionó usted ahorita. Gigi Ávila, yo lo conocí también siendo un muchachito. Gigi Ávila vino a dar una campaña donde se dio soplos recientemente, que ahí estuvimos predicando, gracias al Señor. Y ahí es donde yo conocí por primera vez a Gigi Ávila, en esa calle. Ahí vimos los milagros de Dios. Mensaje, Cristo viene. A Gigi Ávila yo llegué a verlo varias veces en San Pedro de Macorís. La última vez que yo recuerdo que vi a Gigi Ávila en San Pedro fue en el campo y pista del complejo deportivo. Pero yo supe viajar a La Romana a verlo. A ver a Gigi Ávila. Sí, porque es que Gigi Ávila influenció prácticamente a todos los predicadores de mi generación. Porque era el hombre en ese momento más usado por Dios. Era el hombre de los milagros, de las manifestaciones, de las grandes cruzadas evangelísticas. Y algo que yo le reconozco a Gigi Ávila era su amor por las almas, su amor por los perdidos.
Lo de Gigi Ávila con Los Perdidos era impresionante. Sí. A tal manera que pocos predicadores hoy, tú les reconoces esa pasión de predicar y llamar al arrepentimiento a la gente que no conoce a Dios. Y un hombre sin poses. Nunca se vio un hombre que con ningún nivel de grandeza, independientemente de que era muy reconocido, muy admirado, muy amado por muchas personas que querían estar cerca de él. Y siempre se vio un hombre humilde. Sí, las personas, yo nunca estuve cerca de él. Eso tengo que decirlo. Nunca estuve cerca de él. Pero sí he estado cerca de personas que estuvieron muy cerca de él. De personas que los recibieron en sus casas. Bueno, yo llegué a amanecer cuando estaba predicando en lugares donde me decían, en ese cuarto, cuando Gigi Ávila venía al país, dormía ahí. O sea, así. Wow. Y me hablaban de que era un hombre exageradamente humilde, pero también un hombre de mucha oración. Sí. Me especifican que Gigi Ávila vivía trancado orando y prácticamente salía a comer. Y volvía y se trancaba hasta la hora de la campaña. O sea, no era de mucho compartir cuando estaba en los movimientos de sus cruzadas evangelísticas. Eso es lo que he oído sobre él. ¿Cree usted que se sigue el legado de Gigi Ávila en la actualidad? En Latinoamérica, bueno, mira, yo sé que hay muchos hombres de Dios. Yo sé que hay mucha gente que está siendo de influencia a nivel del evangelio. Ahora, esa parte cristocéntrica, esa parte de las almas, ese nivel que tenía Gigi Ávila, no lo veo tan frecuente. No lo veo tan frecuente. Entonces, pero vuelvo y te repito, hay muchos hombres de Dios que hoy en día están teniendo un alcance igual o superior al alcance que tuvo Gigi Ávila en su tiempo. Sí, claro. Con todas las limitaciones que tenía ese tiempo para tener grandes alcances. Claro que sí. Otro personaje, y con este cierro estas imágenes de aquí de nuestro país, admirado también por muchos. ¿Qué usted piensa acerca de él? El pastor Ezequiel Molina Rosario. Para mí es el evangélico más influyente de la República Dominicana. Ha dejado un gran legado. O sea, está dejando un gran legado en nuestro país. Un mensaje claro, un mensaje contundente, un hombre que ama a las almas. Sí. Ezequiel Molina no te termina un mensaje sin hacer un llamado. No, por cierto, la última vez que lo vi a Gigi Ávila fue recientemente. Yo fui a la inauguración, o sea, los días de inauguración de la Iglesia Círculo, y el día que fui me enteré que él era el predicador. Okay. Y estuve ahí esa noche, y por cierto, él hizo llamado y pasaron unas cuantas personas a recibir a Cristo esa noche. Pero Ezequiel Molina es un hombre de Dios, es un hombre de trayectoria, es una persona digna de imitar. El año pasado nosotros estuvimos predicando en la iglesia que él pastorea aquí en Santo Domingo. Y para mí fue una gran honra poder estar en esa congregación. Hemos predicado también en la iglesia que ellos tienen en La Romana. Pero más que predicar en las iglesias que ellos pastorean, es el ejemplo que él personalmente está dando y está dejando en nuestro país. Y que es un referente del evangelio también aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero hay algo que tanto a Ezequiel Molina como a muchas personas, de hecho Ezequiel Molina ha sido hasta objeto a veces de ataque por parte de personas ligadas al evangelio, que se le falta el respeto. ¿Qué tan importante para Isaac Pimentel es el respeto que se le debe tener a un hombre de Dios de esta trayectoria que ha entregado su vida a hacer el bien y llevar una imagen intachable en beneficio del evangelio, en beneficio de la sociedad también? Ezequiel Molina es un hombre que ha guardado su dignidad, ha mantenido la fe. Es un hombre que ha influenciado a miles de pastores y a millones de personas en su ministerio. El que hoy habla mal de Ezequiel Molina,
yo entiendo que lo hace desde quizás la envidia, quizás los celos, La ignorancia. el no estar de acuerdo, porque nunca vamos a estar de acuerdo en todo. No vamos a estar de acuerdo en todo, es normal. Pero cuando tú hablas de ese hombre, tú tienes que saber de quién tú estás hablando. Y para mí sería imposible hablar mal de un hombre como Ezequiel Molina Rosario. Y te repito, yo no he compartido mucho con Ezequiel. A tal manera hemos predicado en actividades donde él ha predicado, yo he predicado, pero nunca hemos tenido como ese contacto tampoco. Pero te puedo decir que es un hombre de Dios, y República Dominicana se honra en tener a un hombre de la estirpe de Ezequiel Molina entre los hombres de Dios que están en este país. Claro que sí. Dije que esa era la última imagen que iba a mostrarle, pero sí le quiero mostrar esta última. Es un contraste diferente a lo que le venía mostrando, pero quiero escuchar la opinión de Isaac Pimentel. Vea usted esta imagen y deme alguna observación que pueda dar u opinión acerca de estos muchachos que quieren predicar el evangelio, pero tal vez lo hacen de la forma más incorrecta. Los famosos rabacucos. Usted lo ha visto a ellos en las redes sociales. Sí, claro. Yo lo he visto. ¿Qué yo te puedo decir de esos muchachos? Yo creo que hay falta algo que se llama madurez. En todo el sentido de la palabra. Ellos se han dividido. Gran parte de los que uno veía juntos ya no lo ve juntos. Se ofenden uno con el otro. Se ofenden unos con el otro. Hablan mal el uno del otro. Me he dado cuenta que cuando tú estás con uno, tú eres el ungido, el enviado. El día que tienen un problema, cogen para las redes sociales a decir que no, que el otro es un hijo del diablo. Y yo no entiendo ese evangelio. Porque no es el evangelio de Cristo. Sé que quizás esto me podría generar, no sé, algún tipo de controversia, pero la farándula lo usa mucho porque crea morbo. Y tú sabes que hoy en día lo que crea morbo se desenvuelve así. Es lo que vende. Es lo que vende, lo que genera view en las redes sociales. Pero también yo entiendo que en el fondo son gente que quisieran hacer las cosas para Dios. Porque ellos predican y se fajan. Sí. Y andan para arriba abajo y se meten en muchísimos lugares a predicar. Pero no creo que sea la manera correcta de exponer el mensaje. Porque Cristo no enseñó así. El evangelio no se trata de eso. Y yo creo que, ¿qué decirte? Poco a poco he visto que han ido perdiendo su influencia. Sí. No es lo mismo hablar de ellos hoy que hablar de ellos en el 2021. No es lo mismo. En el 2022. Porque eran un fenómeno. Sí. Pero literalmente yo entiendo que lo que necesitan es, y no lo van a aceptar, porque ellos entienden que están bien. Ellos entienden que están bien y que todos los demás están mal. Están mal. Se han inventado un grupo de cosas que no están en la Biblia. Solamente con decirte, piensa que yo te diga, mira, si tú usas tenis, tú te vas para el infierno. O sea, los tenis Nike son del diablo. Amado, pruébame eso con la Biblia. Es más, dime algo que esté cerca de la palabra, en la que tú puedas decir, wow, no hay forma, no hay manera en la que tú puedas sostener una serie de cosas que ellos sostienen y por la que ellos están mandando un montón de gente para el infierno. Muchas personas.